Hola de nuevo chavos, ahora les comparto la información correspondiente de la película Invictus. El periodo histórico al que nos hace referencia es el año entre los años de 1990 y 1995, cuya región geográfica sería en este caso específicamente el país de Sudáfrica, siendo los protagonistas y los antagonistas de la misma Nelson Mandela y François Pienaar. Mandela es un personaje histórico que no requiere una mayor presentación en esta línea, pero François Pienaar sí hay que aclarar que era el capitán del equipo de rugby de la selección de Sudáfrica justamente durante aquel periodo. Los antagonistas en el caso de la película serían el resto de la nación. Los mismos sudafricanos pueden fungir tanto como protagonistas como antagonistas dependiendo de las decisiones de lo que Nelson Mandela les esté conduciendo en este sentido. Nominalmente nosotros pensaríamos que los enemigos serían los blancos, pero en el contexto, en el momento histórico que le toca vivir a Nelson Mandela, los blancos, si bien son vistos como el enemigo común, como el enemigo genérico, ya no lo son. Están en el proceso de cambio y de transición, aunque no precisamente son los más simpáticos, pero a ellos les toca pagar las consecuencias de toda una cadena que viene prácticamente desde principios del siglo XX. Los hechos históricos a los que refiere la película particularmente nos mandan a hablar acerca de la liberación de la cárcel del propio Nelson Mandela justamente el año de 1990 y en el caso específico lo que sería lo contemporáneo a lo que hace referencia es el año del 95 cuando a Sudáfrica le toca ser la organizadora del Campeonato Mundial de Rugby. También se hace referencia al evento histórico de la estancia de Nelson Mandela en la cárcel de alta seguridad. Otra pregunta es, ¿a qué tipo de problemas se tuvo que enfrentar desde la perspectiva social el régimen de gobierno de Nelson Mandela en sus inicios? Que es justamente donde comienza a desarrollarse la película. Muy rápidamente son 4 puntitos. Uno, el pueblo sudafricano estaba muy, pero muy dividido por el odio racial. La mayoría negra quería vengarse de lo que los blancos le habían hecho a lo largo de su historia. Y esto ustedes saben que en el caso particular de la historia de los Estados Unidos es algo que no han acabado de superar. Es increíble que en un país que va a empezar a tener los primeros pasos de libertad hacia los negros hacia la década de los 90, ellos han logrado superar con mayor rapidez muchas de las problemáticas, sin que eso quiera decir que ya no las tengan, muchas de sus problemáticas las han podido superar en un lapso de prácticamente 20-25 años y los Estados Unidos a lo largo de 200 siguen teniendo problemas e incluso hasta se van agravando. Nelson Mandela tuvo que encontrar la manera de unirlos. Yo había planteado inicialmente de volverlos a unir, pero no, es que nunca habían estado unidos. Es de unirlos desde el principio en 2 pasos elementales. Uno que va a ser lo simbólico y el otro que va a ser lo pragmático. Otro punto a considerar, otro problema que tuvo que enfrentar el número 3 sería que la preparación de su equipo de rugby era muy mal. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el rugby aquí? Voy en un momento a eso. La preparación del equipo de rugby era muy mala y tuvieron que cambiar de entrenador. Además de que los blancos apoyaban al equipo y a los colores a muerte. Y la gente del pueblo negro, cada vez que jugaban los Springboks, que es el apodo que ellos tienen, la gente del pueblo negro apoyaba a todos los que jugaban en contra de los mismos. El cuarto punto y final de este segmento es que la mayoría de los miembros del equipo eran blancos, mayoría absoluta era un solo negro, y se rehusaban cuando comienza el torneo, se rehusaban a cantar el nuevo himno porque lo consideraban un himno justamente de negros, ¿no? Entonces broncas como esas son las que Mandela va a tener que enfrentar. La siguiente pregunta nos dice por qué Mandela tuvo que intervenir personalmente en el cambio del nombre del equipo de rugby, porque el pueblo quería que se cambiara el nombre porque ese es el nombre con el que lo identifican los blancos. Mandela no está a favor de esto, él va a decir que se tienen que mantener. Y esto es porque él tenía la experiencia de haber estado más de 30 años encerrado en la cárcel y había logrado salir de ella sin rencor ninguno en contra de sus captores. Obviamente esto implica una circunstancia de una persona realmente excepcional en circunstancias como esas, ¿no? Él debía de fungir como líder y ejemplo y tiene una clara conciencia de ello. Y uno de los casos en los que tendría que aplicar el liderazgo era el saber perdonar el pasado.
Y entonces él va a haber un momento en donde va a decir, perdónenme, pero me pusieron a mí para ser su líder y aquí la decisión que ustedes están tomando es mala, están equivocados y tienen que tomar el camino correcto desde la perspectiva de lo moral y lo ético. Ahí es en donde viene la parte medular que todos nosotros debemos de tomar en cuenta y que es lo que les pido que se fijen a lo largo de todas las películas, la parte moral y la parte ética, la parte cívica. Eso es lo más importante. Si se les cambiaba el nombre y se le quitaban los colores al equipo de rugby, les darían más motivos a los blancos para odiar aún más a los negros de lo que de por sí ya los odiaban, ¿no? Y finalmente la última pregunta nos dice, ¿por qué Nelson Mandela mandó llamar personalmente al Palacio de Gobierno al capitán del equipo nacional de rugby, en este caso a François Pienaar? Porque en este caso Pienaar tiene influencia y liderazgo sobre todos los jugadores y él mismo se convertía en el modelo a seguir y en la cabeza dentro del vestidor para las intenciones y los intereses de lo que está buscando directamente Nelson Mandela, y lo que le solicitó, que en aquel momento parecía algo ridículo y absolutamente imposible, era ganar la Copa Mundial de Rugby del año de 1995, siendo ellos la sede. De esta forma, al momento de ir avanzando el equipo con sus triunfos, esto serviría de elemento de cohesión social, sobre todo considerando que el rugby era un deporte que particularmente era muy seguido por los blancos sudafricanos. Hay que recordar que los dos deportes fueron ambos llevados por los europeos, por los ingleses, nada más que ahora sí que el deporte nacional sudafricano era el rugby, porque representaba a los que dominaban los que tenían el poder, los que sabían, los que conocían la técnica, etcétera, y no cualquiera tenía ni el cuerpo ni la preparación para poder jugar rugby. Por el contrario del caso del fútbol, que nosotros vemos que en la película es lo que juegan todos los niños. ¿Por qué? Porque es más fácil y es mucho más sencillo, sí, pero se ve como un deporte mucho más secundario y mucho más popular. Por eso va a ser tan importante que en el 95 ellos son los que organizan el campeonato y van a terminar saliendo campeones, con base en lo que buscó justamente Nelson Mandela. Y entenderemos por qué va a tener la importancia ya para el año de 2008 que Sudáfrica sea escogida como la sede para el campeonato mundial ahora de fútbol, ¿no? Eso ya implicó el llevar al punto mítico a Nelson Mandela como un elemento de unión dentro del territorio. Obviamente sabemos que va a haber 4 que 5 ejemplitos, pero que ya van a ser minoritarios, que no están de acuerdo con él y que inclusive lo van a seguir odiando, incluso hasta después de muerto, ¿no? Pero nos queda muy claro que en la película Invictus lo que implica tener que saber negociar bajo las condiciones positivas de la ética, la moral, un pensamiento filosófico muy bien estructurado y asentado, y hasta la importancia que va a tener la poesía. ¿Por qué? Porque es un poema justamente que le llama mucho la atención a la gente, lo que impacta para Nelson Mandela, porque esto marca que su estancia, el tiempo que él estuvo en la cárcel, no pudieron conquistar su mente y que él es literalmente el que manda en su destino y es el capitán de su propio barco, ¿no? Para salir adelante en todo lo que se le presente hacia el futuro, ¿no? Tanto como individuo como nación. Y ese poema justamente se llama Invictus. Este poema él se lo redacta en una carta personalizada a Pienaar, y Pienaar la recibe y él como que empieza a entender después de todo lo que pasó, de por qué podría estar ardido, podría estar enojado, podría estar molesto, y él decidió más bien perdonar. Por eso para Pienaar va a ser muy importante cuando los llevan en una visita guiada, los llevan a la cárcel de alta seguridad en la que estuvo Mandela, que ya se convirtió en ese momento en un sitio histórico, y él le llama la atención cuando pasan con la celda, ve el tamaño que tiene la celda, e incluso llega un momento que avanzan sus compañeros, avanza su esposa, y él decide quedarse, se mete en la celda, cierra la reja, y pues él se da cuenta que es un espacio en donde extendiendo los brazos escasamente cabe, y que le toca ver nada más un pedazo de patio donde los tienen trabajando directamente picando piedra, literal. Entonces ahí es donde él empieza a entender, ¿no? Cómo es posible que un hombre así, después de todo lo que pasó, salga con un discurso de reencuentro, con un discurso de paz, con un discurso de amor. Y ahí es donde viene la transformación de Pienaar para ahora sí comenzar a llevarla a cabo esta labor, pero dentro del vestidor y dentro de su equipo. Y esto, en lo simbólico, insisto, va a ser muy importante para la unión de los sudafricanos a finales del siglo XX.